Harry Potter Crónicas del Dragón 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81:45 AM. Sábado, 25 de febrero de 1995. Vestíbulo de entrada, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Daphne Greengrass era la personificación de una pura sangre segura de sí misma, criada en todas las tradiciones de antaño, una chica que proyectaba una imagen de superioridad, de considerar insignificantes a quienes la rodeaban. Al menos, eso era lo que su expresión vacía, su postura erguida y sus pasos seguros transmitían a todos a su alrededor al salir del gran comedor al vestíbulo. La verdad era un poco diferente. Daphne temblaba por dentro. Que su padre viniera de verla a Hogwarts era algo sin precedentes. Solo en circunstancias desesperadas lo vería allí. Eso, o estaba allí para darle la reprimenda de las reprimendas. Solo podía esperar que su ira no se dirigiera a ella. De cualquier manera, solo había una manera de actuar, sin importar cómo se sintiera por dentro. Sus escudos de oculmancia estaban firmemente en su lugar, ocultando sus emociones en lo más profundo. Su postura y porte eran correctos en todos los sentidos, tal como le habían enseñado. Exteriormente, nadie podía percibir que estaba muerta de miedo y temiendo el encuentro inminente con cada fibra de su ser. Si creía que podía salirse con la suya, habría huido. No es que tuviera motivos para hacerlo. No había hecho nada malo, por mucho que el periódico insinuara. Padre, dijo mientras se detenía a 5 pasos de él. Quirus Greengrass, Lord Greengrass, se giró desde donde estaba estudiando un tapiz y miró por encima del hombro a su hija. Sus brillantes ojos azules, los ojos que ella había heredado de él, parecían perforarle el alma. Vestía sus mejores galas, con su túnica negra de seda de acromántula perfectamente planchada, y la señal de Greengrass claramente visible en su pecho izquierdo. Sus pantalones, al igual que su capa y botas de piel de dragón, también eran negros. Solo su camisa azul medianoche y su chaleco gris carbón aportaban un toque de color al atuendo de hoy. En resumen, una elección de ropa oscura que, combinada con su cabello negro cuidadosamente peinado, con un toque de cana en las sienes, creaba una imagen imponente. Daphne respondió finalmente su padre. Levantó el brazo y señaló hacia un pasillo lleno de aulas. Buscamos un lugar más privado para conversar. Por supuesto, padre, respondió Daphne con un respetuoso asentimiento. Lo guió entonces en la dirección indicada, deteniéndose solo al sentir un toque en el hombro mientras se acercaban a la cuarta puerta. Una vez dentro del aula, esperó mientras su padre aplicaba los hechizos correspondientes en las paredes y la puerta para asegurarles privacidad. Guardando su varita, Lord Greengrass se giró para encarar a su hija. Ella se mantuvo firme bajo su mirada, inmóvil incluso mientras él se acariciaba la barbilla, sujetando con la mano opuesta el codo de la mano levantada. Y luego la rodeó lentamente. Durante todo el proceso, Daphne supo lo que se esperaba de ella. Permanecer completamente quieta bajo su escrutinio. Parece que has recordado tus lecciones, comentó su padre cuando la miró de nuevo, pero tu comportamiento desmiente esa idea. ¿En qué sentido mi comportamiento no ha cumplido con tus expectativas, padre? Preguntó Daphne, aunque estaba bastante segura de que ya sabía la respuesta. Su padre, sin embargo, replicó su pregunta con una propia. ¿Qué instrucciones te di en la última carta que te envié? Para garantizar que cualquier interacción que tuviera con Harry Potter no pudiera dañar de ninguna manera mi reputación ni la de la casa Greengrass, respondió. Correcto, respondió su padre. En vista de esto, por favor, explica tus acciones de ayer. Ayer fue la segunda prueba del torneo de los 3 magos, respondió Daphne, creyendo que era mejor exponer los hechos antes de intentar defenderse, en la que los campeones tuvieron que rescatar a un rehén del lago negro. Me colocaron en el fondo del lago para que Harry me rescatara. En mi defensa, quiero señalar que no me ofrecí como rehén de Harry. Ni siquiera me preguntaron si estaría dispuesta a cumplir ese papel. Ni siquiera sabía que eso era lo que implicaba la prueba hasta que me revivieron al salir del lago. Su padre la miró fijamente, obviamente dándole vueltas a la respuesta en su mente. Si ese es el caso, explícame cómo terminaste en el fondo del lago negro, le instruyó. La noche anterior a la prueba, el profesor Snape me encontró y me dijo que era necesaria mi presencia, respondió. No me dijo por qué, solo que me lo explicaría más tarde. Me llevó al despacho del director, pero solo recuerdo vagamente haber entrado allí antes de que se encendiera un destello de luz roja. No recuerdo nada más hasta que desperté en el lago.
¿Me estás diciendo que te utilizaron en la segunda prueba sin tu permiso ni el mío? Preguntó Lord Greengrass con incredulidad. Sí, padre, respondió ella. Se mordió el labio inferior por un momento, una clara violación de todo lo que su madre le había enseñado, antes de decidir darle también a su padre la perspectiva de Harry sobre la tarea. Harry dijo que se dio cuenta desde el principio de que yo era su rehén, pero debido a su crianza y a su falta de conocimientos mágicos, no pudo hacer nada para rescatarme. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad de sacarme del lago antes de lo que los jueces habrían podido, la aprovechó, a cambio de la ayuda del Tritón. Ya veo, dijo su padre, con expresión indescifrable, al menos en lo que a Harry se refería. Parece que me equivoqué, hija. Creí que habías desobedecido mis instrucciones, pero parece que no eres tú con quien debería estar hablando. Ella asintió, una vez más teniendo cuidado de ocultar sus emociones, incluso si era simplemente una de alivio. Te dejo con tu día. Seguro que tienes que estudiar, dijo su padre. Hizo una pausa antes de parecer tomar una decisión. Si ves al señor Potter, dale las gracias de mi parte por lo que hizo por ti. Sí, padre, respondió ella, sin poder ocultar su sorpresa. 9:20 AM, sábado, 25 de febrero de 1995. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Ah, Kyrus, pasa, saludó Albus Dumbledore cuando vio al hombre en la puerta de su oficina. Kyrus avanzó con paso decidido, con el rostro indefinible, pero eso no era inesperado en él. En todos los años que Albus conocía a Lord Greengrass, desde que era apenas un niño en el castillo, le costaría recordar una docena de veces en las que hubiera mostrado sus emociones voluntariamente. Por supuesto, ese pensamiento llevó a Albus a pensar que las hijas del hombre eran muy similares, especialmente la mayor de las dos, Daphne. Esta no es una visita social, afirmó Kyrus, tomando asiento en la silla ofrecida frente a Albus. No, respondió Albus, con el corazón encogido al comprender lo que implicaría aquella reunión. Sería mucho más fácil, reflexionó Albus, si la gente aprendiera a cuidar su lugar en el mundo. En este caso, Albus, como director de Hogwarts, sabía lo que hacía con los estudiantes de los que era responsable. Kyrus Greengrass estaba en su mejor momento en medio de un debate del Wizengamot, a menudo moderando ambos lados, la luz y la oscuridad, hacia algo con lo que la sociedad pudiera vivir y progresar. No, confirmó Kyrus. Quiero saber cómo acabó mi hija ayer en el fondo del lago. Empezó Albus, reclinándose e inclinando ligeramente la cabeza para que sus ojos brillantes pudieran mirar al otro hombre por encima de sus gafas de media luna. Verás, la prueba exigía que cada campeón rescatara a un rehén, alguien con quien sintiera una conexión emocional, del fondo del lago negro. Y en cuanto al señor Potter, bueno, debido a su breve regreso al mundo mágico, se decidió que la opción obvia era la que había llevado al baile de Navidad como acompañante. Ya veo. ¿Y quién tomó esa decisión? Preguntó Kyrus. Lo hice, respondió Albus simplemente. ¿Sin consultarme ni a mí ni a su madre? Preguntó Kyrus. Como sus padres, y considerando que Daphne es menor de edad, habría esperado que nos pidieran permiso antes de ponerla en una situación tan peligrosa. Pero la joven señorita Greengrass nunca estuvo en peligro, replicó Albus. Yo mismo realicé el encantamiento que suspendió las funciones corporales de su hija, incluyendo su ritmo cardíaco y su necesidad de respirar, mientras estaba bajo el agua. El contacto del aire con su piel fue suficiente para contrarrestar el encantamiento y restablecer sus funciones corporales normales. ¿Y creíste que esto era seguro para mi hija adolescente? Preguntó Kyrus, alzando la voz en una inusual muestra de emoción. Perfectamente, respondió Albus, manteniendo su comportamiento tranquilo en un esfuerzo por contrarrestar la agitación del otro hombre. No tenías ningún derecho. Declaró Kyrus, dando un puñetazo en el escritorio. Detener el corazón y la respiración de mi hija equivale a matarla. Dices que era seguro, pero ¿y si algo hubiera salido mal? Había salvaguardias, le aseguró Albus. La propia jefa de mercenarios Murcus vigilaba a los 4 rehenes y, al primer indicio de que algo andaba mal, los habría sacado a la superficie. Kyrus lo miró fijamente, moviendo la boca durante casi medio minuto antes de que finalmente pareciera encontrar sus palabras una vez más. ¿Confiabas en un tritón para asegurarte de que no hubiera problemas? Ni siquiera respiran. ¿Cómo iban a saber si había un problema? Tengo plena confianza en la jefa de mercader Murcus, afirmó Albus de forma que el tema quedara cerrado. Aún no tenías derecho a incluir a mi hija en la segunda tarea sin mi permiso, dijo Kyrus, repitiendo una declaración anterior. Creo que te equivocas, Kyrus, le dijo Albus al hombre.
Como director, soy responsable de los estudiantes a mi cargo y tengo la facultad de decidir si se les permite participar en cualquier actividad dentro de los límites de la escuela. Y el lago negro está dentro de esos límites. Es como permitir que un estudiante participe en una clase de cuidado de criaturas mágicas sobre hipogrifos si considero que la clase es lo suficientemente segura. Kirus pareció desanimarse un poco y Albus sonrió para sus adentros. Siempre era muy grato que otros comprendieran el poder que le habían confiado. Dices que, porque acepté enviar a mi hija a Hogwarts, también acepté someterme a tu criterio sobre la idoneidad y la seguridad inherentes a una actividad escolar? Preguntó Kirus lentamente. Correcto, sonrió Albus. Explícame cómo dejar a mi hija sin cuidado y tirarla al fondo de un lago sin que ella lo sepa también entra en esa categoría, exigió Kirus. Albus vaciló un poco. Quizás no fuera la forma más sabia de hacerlo, pero ya se había hecho y no quedaba más remedio que seguir adelante. Determiné que era probable que los posibles rehenes ofrecieran cierta resistencia que podría causarles una profunda angustia. Para evitarlo, tomé la precaución de aturdirlos y realizar los encantamientos en sus cuerpos inconscientes. El hecho de que ninguno de los estudiantes resultara herido ni expresara insatisfacción con la forma en que se hicieron las cosas me lleva a creer que evité cualquier estrés indebido en sus vidas, explicó. Kirus se reclinó en su silla, mirando fijamente. Una interpretación interesante, dijo Kirus finalmente. Aunque no estoy de acuerdo en absoluto. También parece algo que debería consultar con otros, para ver si su interpretación de los hechos coincide con la tuya, al menos. Por ahora, sin embargo, espero estar informado de cualquier cosa similar a la que quieras someter a cualquiera de mis hijas en el futuro. De no hacerlo, las expulsarán de Hogwarts. Como desees, dijo Albus, inclinando la cabeza en señal de asentimiento, aunque no creía ni una palabra. Puede que Kirus Greengrass esté molesto en ese momento, probablemente por la mala luz con la que se mostró la casa Greengrass en el proceso esa mañana, pero estaba seguro de que nada haría que el hombre sacara a sus hijas de la principal escuela de magia del país. 11:40 am. Sábado, 25 de febrero de 1995. Oficina del jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Ministerio de Magia, Londres. Amelia Bones miraba fijamente a Kirus Greengrass desde el otro lado de su escritorio. Normalmente, tenía poco que ver con él. Incluso cuando estaban juntos en la cámara del Wizengamot, sus asientos y, en ocasiones, sus puntos de vista eran distintos. Pero algo que siempre supo de él. Hacía lo que creía correcto, incluso si eso significaba ir en contra de sus amigos o de la corriente dominante. Además, nunca había mostrado interés en aliarse con la facción sangre pura extrema, ni siquiera durante la guerra, cuando ganaban por todos los medios. Y eso la hacía confiar aún más en él. Eso no significaba que Kirus Greengrass no siempre apoyara la mentalidad sangre pura, pues lo hacía, pero era más que eso. Era su cultura, su forma de vida, lo que buscaba promover. Había dejado claro que su postura era que si los nacidos de Muggles y los mestizos querían unirse a la sociedad mágica, estaba bien y todo era para beneficio de la Gran Bretaña mágica, pero esas mismas personas necesitaban aprender sobre su cultura y adaptarse a ella. Eran los que entraban, por lo tanto, debían ser ellos quienes cambiaran para integrarse. Y ahora le había traído un problema que podría valer un Kniafel. Uno de los magos más poderosos de su sociedad, tanto mágica como políticamente, había eludido la ley. Se podría argumentar que Albus Dumbledore la había quebrantado, pero sería difícil convencerlo, y no solo por quién la había quebrantado. Había escuchado la historia de Kirus y tomado sus habituales notas, y comprendía su punto de vista. Pero también sabía exactamente cuánta libertad tenía el director de Hogwarts. Dudaba poder acusarlo de nada relacionado con arrojar a los rehenes al fondo del lago. Pero aturdirlos primero. Quizás, solo quizás, por lo menos, fue un acto de agresión, un ataque, incluso un asalto, algo que su departamento necesitaba investigar. Consideró brevemente delegárselo a uno de sus aurores, pero descartó la idea casi de inmediato. Algo con tanto potencial de fracaso debería ser manejado por la plana mayor. Ella misma. Déjemelo a mí, Lord Greengrass, le aseguró al hombre sentado frente a ella. Dame un día o dos y te diré cuál es la postura legal al respecto. 3 p.m. Sábado, 25 de febrero de 1995. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Albus, ¿puedo pasar? Preguntó la cabeza de Amelia Bones desde las brasas verdes de la chimenea. Por supuesto, respondió Albus.
Para cuando Amelia retiró la cabeza, se puso de pie y atravesó el sistema Flu. Albus se había levantado de su asiento detrás de su escritorio. ¿Qué puedo hacer por ti, Amelia?, preguntó Albus. Ha habido una denuncia, respondió. Albus levantó una mano, impidiéndole continuar. Sin duda recibió la visita de Cyrus Greengrass, afirmó con tono más bien cuestionador. Le aseguro que todo lo que he hecho en los últimos días ha estado en mi derecho como director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Amelia lo miró frunciendo el ceño y su monóculo se clavó en la piel de su rostro. Usar tu autoridad para arrojar a estudiantes al fondo del lago sin siquiera informar a sus padres, y mucho menos pedirles permiso, es rozar la ley, Albus. Pero eso no es nada comparado con agredir a un menor. ¿Agresión?, preguntó Albus, con las manos extendidas como para protegerse de la acusación. Les aseguro que no hice tal cosa. Dejaste atónito a un estudiante, Albus, dijo Amelia. Y apuesto a que Daphne Greengrass no fue la única. Le expliqué mis acciones a Cyrus, suspiró Albus. Hice lo necesario para evitar que la joven señorita Greengrass sufriera un estrés excesivo y para asegurarme de que no se lesionara. Agrediste a una menor, Albus, por mucho que quieras disfrazarlo, replicó Amelia. Y por tu propia declaración, queda claro que no rebates la acusación. Amelia tuvo que morderse el interior de la mejilla al ver cómo el anciano simplemente parpadeaba con sus brillantes ojos azules hacia ella. Estoy seguro de que descubrirás que seguir con esto será una pérdida de tiempo, Amelia, dijo finalmente Dumbledore. En el mejor de los casos, el delito que pareces querer perseguir acabará en un tirón de orejas y una petición de no volver a hacerlo. Mi defensa y mi reputación se encargarán de ello. Lo más probable es que cualquier cargo que quieras presentar sea retirado mucho antes de que llegue a los tribunales. Aunque le costara admitirlo, Amelia sabía que tenía razón. Aún así, documentarlo completamente y archivarlo en su expediente por si algo así volvía a ocurrir podría convertirlo en un caso de patrón de comportamiento. Obtener las declaraciones de los otros 3 rehenes también sería útil. Como digas, Albus, concedió finalmente. Pero como jefa del GMLE, debo informarte que si algo así vuelve a ocurrir, presentaré cargos y llevaré el caso no solo ante los tribunales, sino también ante el Wizardgamot. Haz lo que creas conveniente, Amelia, respondió Albus en un tono completamente condescendiente. Si no te importa, podría aprovechar para visitar a Susan mientras estoy aquí, dijo Amelia, pensando en lo primero que podría hacer para tener acceso a la gente que quería dentro del castillo. Por supuesto, siempre es bueno aprovechar la oportunidad de visitar a la familia cuando surge, dijo Albus. Y con un gesto de despedida, Amelia cruzó la habitación y salió por la puerta. 3:45 p.m. Sábado, 25 de febrero de 1995. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Amelia solo se sorprendió un poco al enterarse de que su sobrina estaba en los aposentos de Harry. Y le sorprendió aún menos encontrar allí también a Daphne, Hermione y Neville. Las cartas de Susan a casa durante los últimos meses habían puesto de relieve que los 5 se habían hecho buenos amigos y solían pasar tiempo juntos cada semana, además de las horas reservadas para dar clases particulares a Harry. ¿De verdad no puedes acusarlo?, preguntó Daphne con incredulidad. ¿Por poneros a ti y a Hermione en animación suspendida y tiraros al fondo del lago? No, respondió Amelia. Se ha valido de los estatutos de Hogwarts para cubrirse. Y aunque podría acusarlo de agresión por aturdiros cuando os llevaban a su despacho, su defensa bastaría para concederle el beneficio de la duda razonable. Los cargos simplemente no prosperarían. Entonces, ¿no hay nada que puedas hacer?, preguntó Hermione. Por el momento, no, respondió Amelia. Tengo las declaraciones de ambos, y también las de tu padre, Daphne. También hablaré con la señorita Chan y los de la Cour y las archivaré en el expediente del director para que puedan usarse en su contra si vuelve a hacer algo parecido. No creo que a mi abuela le guste lo que Dumbledore ha estado haciendo, aunque esté dentro de los estatutos de Hogwarts, dijo Neville. ¿Podrías decírselo para que lo sepa el Consejo de Administración? Esa es una buena idea, Neville. Lo haré, asintió Amelia. Me parece que quería asegurarse de que todos hicieran lo que él quería para que la segunda tarea saliera como lo habían planeado, dijo Susan. Harry resopló. Si es así, creo que le he echado la bronca. Amelia lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Bueno, después de la segunda prueba, Dumbledore me llevó a su oficina y siguió insistiendo en que pagarle al Tritón como lo hice no era lo que se esperaba de un campeón o un héroe, respondió. Amelia se recostó en su silla y se frotó la barbilla pensativa. ¿De verdad?
Eso sí que es interesante. 2:03 AM. Domingo, 26 de febrero de 1995. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Con un gruñido, Harry deseó que una pequeña bola de luz apareciera sobre su cabeza. Inclinando su reloj, vio la hora y refunfuñó aún más. Eran las 2 y seguía despierto. Y apenas había pasado un cuarto de hora desde la última vez que lo había mirado. Decidido a ceder, Harry se levantó de la cama y cruzó la habitación. El suelo de piedra estaba extremadamente frío, incluso con calcetines. Al pasar junto a su baúl, robó el bloque de madera y las herramientas de tallado que había dejado encima y se las llevó. Su sola entrada bastó para encender la media docena de antorchas del salón, añadiendo su luz al tenue resplandor rojizo que era lo único que quedaba del fuego en la chimenea. Se dejó caer en el sillón y se recostó. Se quedó despierto hasta más tarde de lo habitual después de que sus amigos y Madame Bones se fueran, dándole vueltas a lo que había aprendido. Y luego, cuando finalmente se fue a la cama, solo fue para pasar las siguientes horas dando vueltas en la cama. Harry sabía que su mente estaba demasiado activa para dormir. Siendo sincero, lo había sabido incluso antes de acostarse. Lo que necesitaba era calmar su mente, ordenar sus pensamientos y entonces, con suerte, por fin podría dormir. Incorporándose un poco más, examinó el trozo de madera que tenía en la mano. Era de peral blando, un trozo que Hagrid le había encontrado, igual que sus flautas. Ya había empezado a tocarlo, y la figura del tritón empezaba a aparecer, al menos en su mente, donde podía ver en qué se transformaría la madera. Tomando su pequeño cuchillo, comenzó a cortar pequeños trozos de madera. Parecía que sus dedos habían decidido tallar una colección de criaturas y seres mágicos. Ya tenía un pequeño dragón tallado, un duende y un unicornio en la vitrina especial que había hecho para guardar sus tallas, y ahora añadiría un tritón a la colección. Mientras sus dedos tallaban al tritón en la madera de peral, su mente retrocedió hasta la última vez que había visto uno. El lago durante la segunda prueba. Y de ahí surgió el origen de su insomnio. La segunda prueba. Habían puesto a la gente en un sueño encantado y la habían depositado en el fondo del lago, entre ellas Daphne y Hermione. Y todo lo hizo el director sin siquiera aún con su permiso a sus padres. Un hombre tenía el poder de hacer lo que quisiera con los estudiantes a su cargo. Y todo era legal. No había nada que se pudiera hacer para impedirle hacer algo similar con otros si consideraba que era por el bien de su educación. Y mientras pudiera justificarlo, alguien como Madame Bones, la jefa de la policía mágica, no podría tocarlo. Harry tuvo que preguntarse qué más había hecho exactamente el hombre en el pasado que sería considerado dudoso para el mundo no mágico, al menos, y mucho menos ilegal. Claro, pensó, el hecho de que su nombre hubiera acabado en un cáliz mágico, lo que significaba que estaba atrapado en un torneo que no le interesaba, por no mencionar la terrible falta de preparación para el que no estaba preparado, parecía ser solo uno de esos sucesos. Y eso se estaba volviendo menos misterioso con el paso del tiempo. Madame Bones le había asegurado que los expertos habían dicho que el cáliz solo aceptaría su firma, y no la de nadie más. Eso significaba que quienquiera que hubiera puesto su nombre en el cáliz debía saber dónde estaba, lo que, por lo que se sabía, se reducía a 3 personas. Hagrid, la profesora McGonagall o el director Dumbledore. Hagrid había sido descartado debido a la magia que habría sido necesaria en el propio cáliz para que aceptara un cuarto campeón. La profesora McGonagall, por muy estricta que fuera, parecía demasiado buena para hacer tal cosa. Y en cuanto a Dumbledore, bueno, cada vez parecía más probable, sobre todo con esa basura de héroe y campeón que soltó el otro día. Y ahora descubrir que podía salirse con la suya con casi todo, siempre que fuera por el bien educativo mayor de los estudiantes, Harry notó que sus golpes se volvían cada vez más feroces y retiró las manos rápidamente antes de que le cortaran la cabeza al tritón. Tras respirar profundamente una docena de veces para calmarse, comenzó a tallar de nuevo con cuidado. Con todo lo que le habían dicho y experimentado hasta el momento en el torneo, Harry no estaba seguro de querer siquiera estar cerca del mundo mágico. Este era el lugar donde la intolerancia campaba a sus anchas. Donde se consideraba normal enfrentar a un niño de 14 años contra una madre dragón adulta. Los estudiantes eran arrojados al fondo de un lago. Todo un país estaba decepcionado porque dicho niño de 14 años no arriesgara su vida nadando hasta las profundidades de un lago en febrero para rescatar a otros estudiantes. Y donde los directores de escuela aparentemente podían hacer lo que quisieran. Pero contra todo eso había una cosa. Y era una maravilla. Magia. Magia. Poder hacer volar cosas. Crear agua con la punta de su varita.
Donde un simple hechizo podía cambiar el color de cualquier cosa. Donde dragones, unicornios, duendes, centauros, gigantes y hadas eran reales. Y donde, con solo desearlo, una bola de luz podía aparecer en su mano. Sabiendo lo que sabía ahora, sin mencionar las tentadoras pistas de lo que aún quedaba por aprender, Harry sabía que no podía renunciar a ello. Y tenía amigos aquí. Neville, Susan, Hermione y Daphne. Daphne. Ahora había alguien en quien podía pensar toda la noche y aún así darse cuenta de lo poco que se conocían. Venían de dos mundos diferentes, de culturas distintas, y aún así, de alguna manera, habían logrado hacerse amigos, a pesar de las discusiones tensas que ya habían tenido. Estaba seguro de que habría más discusiones, más malentendidos, más adelante. Y, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a la oportunidad de conocerla mejor. Sin embargo, la pregunta que Harry debía hacerse era si podría someterse voluntariamente a quedarse allí en el castillo con Daphne y sus amigos bajo la dirección de alguien con el poder de Dumbledore. Aprender magia era importante, pero eso no significaba que tuviera que aprenderla aquí. Aún no era estudiante de Hogwarts. Dejando a un lado el cuchillo y la madera por un momento, Harry extendió la mano hacia su habitación y cerró los ojos. Visualizando lo que quería, deseó que las 5 letras vinieran a él. Y así fue. 5 sobres volaron por la puerta y cruzaron la habitación, directos hacia él para que los atrapara uno tras otro. No había forma de que pudiera renunciar a la magia, ni de aprender más y más sobre ella. Había leído cada una de estas cartas incontables veces, y cada vez le habían proporcionado una sensación cálida y reconfortante. Que quienes las habían escrito le imploraban que viniera a sus países únicamente por una habilidad que aterraba a los mágicos de Gran Bretaña. Quizás, decidió, la respuesta podría estar aquí. Harry volvió a hojear cada sobre, recitando para sí mismo el origen de cada uno. La reserva de dragones rumanos, la reserva de dragones de Australasia, la reserva azteca de dragones, el santuario draconiano de Tanzania y el parque de dragones de Mongolia. Un triple golpe seco en la ventana hizo girar la cabeza de Harry. Allí, encontró una lechuza blanca y brillante, con sus intensos ojos amarillos mirándolo. Hola, Edwig, saludó Harry, levantándose del sofá y abriéndose paso por la habitación. Supongo que presentiste que pensaba enviarte una carta, ¿no? 19:35 horas. Martes, 28 de febrero de 1995. Vestíbulo de entrada, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Buenas noches, señor Potter, dijo el pequeño y sonriente profesor Flitwick. Profesor, respondió Harry. El hecho de que su profesor de encantamientos hubiera pedido reunirse con él en el vestíbulo de entrada en lugar de en su salón de clases como de costumbre, despertó bastante curiosidad en Harry. Para la lección de esta noche, pensé que necesitábamos un poco más de espacio, explicó el profesor Flitwick. Así que, si me siguen, los llevaré a nuestro campo de tiro. Campo de tiro. Pensó Harry, abriendo cómicamente los ojos por la sorpresa. Pero luego pensó en ello. En el mundo Muggle, un campo de tiro implicaba, bueno, disparar armas, normalmente pistolas. Su mirada se fijó en su muñeca, donde guardaba su varita en la funda. Supuso que, cuando cada bruja o mago llevaba su propia arma, por así decirlo, tenía sentido que aprendieran a lanzar hechizos con ella a los objetivos. Nunca había visto ni oído hablar de alguien que lo hiciera en un campo de tiro. Obedientemente, Harry siguió al pequeño maestro de encantamientos desde el castillo y recorrió el amplio césped hacia el bosque prohibido. Como aún era febrero, aunque a finales de mes, el mundo exterior del castillo estaba cubierto por la blanca nieve del otoño de esa tarde. Por el aspecto de las nubes bajas y densas, Harry supuso que habría otro manto de nieve durante la noche. En el límite del bosque, el profesor Flitwick se detuvo y miró expectante a Harry. Harry, sin embargo, no estaba seguro de qué se suponía que debía estar viendo. «Tu campo de tiro», dijo el profesor, señalando hacia atrás. «¿Profesor?», preguntó Harry. El profesor Flitwick sonrió, haciendo que las esquinas de su bigote se contrajeran. «Esta noche aprenderás el encantamiento incendio», dijo. Y entonces hizo clic. «¿Incendio?», repitió Harry. «¿Como el encantamiento de fuego?» «Exactamente. De ahí nuestro campo de tiro», dijo el profesor Flitwick. Harry no pudo evitar reírse. «Campo de tiro», dijo entre risas. «Para aprender a controlar el fuego». «Por supuesto», respondió el profesor Flitwick con expresión confundida. «¿Esperabas algo diferente?» «Bueno, más o menos», rió Harry, pero lo descartó con un gesto. «El término campo de tiro tiene una connotación diferente en el mundo no mágico». «Da igual».
Entonces, ¿incendio? Por un segundo, Harry estuvo seguro de que su profesor le iba a preguntar sobre el otro significado del término, pero en lugar de eso, se lanzó a su lección. Incendio es un hechizo muy útil. Se puede usar desde simplemente encender una vela hasta encender una chimenea e incluso incendiar un edificio. El conjuro y el movimiento de la varita son idénticos, independientemente del uso que se le quiera dar. La única diferencia radica en la cantidad de poder que se le aplique. Harry asintió entendiendo. Observen atentamente mientras les demuestro el movimiento de la varita, instruyó el profesor Flitwick. Harry observó y luego imitó el simple movimiento que incorporaba un pequeño movimiento de muñeca. Maravilloso, maravilloso. Lo hiciste a la perfección, exclamó el profesor Flitwick. Ahora, observa el campo de tiro. No solo aprenderemos el hechizo, sino también a controlar el poder que lo impulsa. Y, gracias a tus habilidades únicas, señor Potter, también podrás realizar este hechizo con y sin varita. Harry asintió mientras daba un par de pasos hacia adelante, más cerca del campo de tiro. La zona parecía ideal para aprender a usar y controlar el hechizo de fuego. En un extremo, plantadas en la nieve, había una docena de velas grandes y gruesas. Un poco a un lado, montones de hojas secas y muertas. A continuación, grupos de palitos pequeños. Luego venían montones de palitos más grandes y gruesos. Y al final, troncos del grosor de su muslo. Comencemos, señor Potter, dijo el profesor Flitwick, indicándole que sacara su varita. Quiero que se concentre en una sola vela. Imagine que la vela arde con una llama pequeña y constante. Ese es el resultado que buscamos. Ahora, cuando esté listo, quiero que lance el hechizo. La precisión es importante. Solo debe encender la vela en la que se está concentrando. Harry asintió. Sus ojos estaban fijos en la vela más cercana. Respiró hondo y levantó su varita. Incendio. Entonó, moviendo su varita en el patrón correcto mientras lo hacía. Una ráfaga de brillantes llamas de color rojo dorado surgió de la varita de Harry, derritiendo la nieve entre él y la vela en un camino de 2 pies de ancho antes de golpear la vela y derretirla en un charco de cera blanca sobre toda la tierra marrón ahora expuesta. Quizás demasiado poder, chilló el profesor Flitwick. Sí, creo que me excedí un poco, dijo Harry con expresión inexpresiva. Bueno, no pasa nada. Elige otra vela e inténtalo de nuevo. Pero esta vez, ponle un poco menos de fuerza. Quizás tarde un poco más en asegurarte de tener una imagen mental del resultado exacto que deseas, afirmó el profesor Flitwick. Harry asintió, intentando hacer precisamente eso. Finalmente, cuando creyó tenerlo claro, lo intentó de nuevo. Incendio. Esta vez, solo una chispa diminuta pasó entre su varita y la mecha de la vela. Al principio, Harry pensó que había debilitado demasiado su hechizo, pero al parecer se equivocó, pues, tras un par de segundos, la mecha cobró vida, encendiendo la vela, tal como lo había imaginado. Maravilloso. Maravilloso. Exclamó el profesor Flitwick, aplaudiendo y dando botes sobre las puntas de los pies. Una vez más, por favor, ordenó. Y Harry lo hizo, tomándose su tiempo para encender otras 4 velas seguidas. Cuando el profesor Flitwick estuvo satisfecho, el pequeño maestro de encantamientos agitó su varita, apagando las velas encendidas. Ahora, intentémoslo con tu magia sin varita, dijo. ¿Podrías producir tu maravillosa luz en la palma de tu mano, por favor? Levantando la palma de la mano, Harry deseó que apareciera una bola de luz. Vacilante, el profesor Flitwick exploró la bola de luz amarilla con sus propias manos, antes de asentir. Como pensaba, dijo. Tu luz no tiene calor. Quiero que te concentres en su temperatura. Siente el calor en tu mano. Harry frunció el ceño al ver la luz. Nunca había estado caliente, ni fría, de hecho. Pero con la ayuda del profesor Flitwick, fue calentándola poco a poco hasta sentir que le calentaba no solo la mano, sino también la cara. Muy bien, dijo el profesor Flitwick. Esto es lo que quiero que uses para encender las velas. Imagina que tu bola de calor aparece justo encima de la mecha de la vela y, una vez encendida, apaga la luz, dejando solo la llama encendida. Harry se concentró en la vela que había elegido, intentando imaginar exactamente lo que quería el profesor Flitwick. Su rostro se contrajo en concentración mientras intentaba que una bola de luz caliente apareciera justo donde él quería. Su frente comenzó a perlarse de sudor a medida que se esforzaba cada vez más. Finalmente, después de 5 minutos sin que ocurriera nada, Harry decidió cambiar de táctica. Levantando la mano una vez más, deseó que una bola de calor apareciera justo encima de su palma.
Luego, casi sin esfuerzo, la lanzó por los aires hacia la vela hasta que quedó perfectamente posicionada. La bola solo necesitó flotar una fracción de minuto antes de que la mecha de la vela se incendiara y pudiera apagar la bola original. Un método poco ortodoxo, señor Potter, pero aún así efectivo, elogió el profesor Flitwick. Quizás si tenemos algo de tiempo al final, puedas practicarlo un poco más. Por ahora, centrémonos en el siguiente desafío. El montón de hojas. 19:45 horas. Viernes, 3 de marzo de 1995. Cámaras de la Junta de Gobernadores, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Digo que se inicia esta sesión de la Junta de Gobernadores de Hogwarts, dijo Lucius Malfoy, provocando el silencio alrededor de la gran mesa rectangular, en la que él, como presidente, estaba sentado a la cabeza. Esta sesión de emergencia fue convocada por la señora Longbottom, continuó. Le pido a la señora Longbottom que explique el motivo de nuestra presencia aquí esta noche. Gracias, presidente Malfoy, dijo Augusta, inclinándose hacia él al tiempo que se levantaba de su asiento. Recientemente me han informado de que podríamos haber sido negligentes con nuestras responsabilidades hacia los estudiantes de esta ilustre escuela. ¿Cómo? Preguntó Elias Featherwistle, inclinándose hacia adelante. Sus pobladas cejas grises casi le cubrían los ojos. Siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones correctamente y al pie de la letra, coincidió Marius Stone. Augusta levantó una mano, deteniendo el flujo de protestas que preveía surgir. Este grupo de personas, cada una representando familias de generaciones anteriores, todas ellas asistiendo a Hogwarts, eran, como ella, muy meticulosas con los detalles. Si bien es cierto que hemos respetado todas las normas y reglamentos, y hemos consultado y debatido cuidadosamente cualquier modificación que haya surgido, continuó, tampoco hemos tenido en cuenta las normas y reglamentos que puedan haber quedado obsoletos. Los movimientos de cabeza y los murmullos le indicaron a Augusta que tenía su atención, y que esa atención no la favorecía del todo. A ninguno le gustaba la idea de analizar con detenimiento un sistema que siempre había funcionado a la perfección. El problema que me informaron surgió de la segunda prueba del torneo de los Tres Magos, declaró Augusta. Parte de esa prueba consistía en que los campeones rescataran a un rehén retenido en el fondo del lago Negro, en la aldea de las Sirenas. Pero cuando los campeones eligieron a esos rehenes, el director usó sus poderes para arrojar a esos niños al fondo del lago sin consultar ni a ellos ni a sus padres. ¿Y qué? ¿No pasó nada malo? Preguntó Elias. ¿No debería estar Albus aquí para esto? Preguntó el Pías Doge, mirando alrededor de la mesa. Augusta miró al hombre con el ceño fruncido. Nunca se había sentido cómoda con su nombramiento en la junta. No tenía familia en Hogwarts y el puesto que ocupaba tradicionalmente siempre había estado en manos de los Potter. Hasta ahora, nunca había cuestionado su nombramiento, sobre todo porque se había producido a petición del propio Dumbledore. Creo que vale la pena discutir este asunto antes de llamar al director, afirmó Lucius. Augusta casi fue tomada por sorpresa. Lucius nunca antes había estado de acuerdo con nada de lo que ella había dicho o propuesto. Dejar a esos niños en el fondo del lago nos acercó peligrosamente a un grave incidente diplomático. Uno de esos estudiantes era la hija de 8 años de Jean-Claude Delacour, jefe del Departamento de Aurores de Francia, y otra era Cho Chang, hija del diplomático chino del Ministerio de Magia, declaró Augusta. Extranjeros. Elias se despidió con un gesto. ¿Y otro no era hijo de muggles? Ninguno es motivo de preocupación. ¿Y qué hay de que la cuarta fuera la heredera de Greengrass? Espetó Augusta. Quirus Greengrass estaba tan indignado que no solo se quejó directamente con Dumbledore, sino también con Amelia Bones. ¿Qué es lo que quieren de la Junta? Preguntó Lucius, teniendo que alzar la voz para interrumpir a varios de los presentes en la mesa. Augusta respiró lentamente un par de veces para recuperar la compostura. Los poderes que el Estatuto de Hogwarts otorga al director implican que sus acciones, que incluyeron aturdir a estudiantes, someterlos a un estado de animación suspendida y luego arrojarlos al fondo del lago Negro, fueron completamente legales, independientemente de su moralidad cuestionable, declaró Augusta. Lo que solicito a la Junta es que revise las competencias bajo las que trabaja el director de Hogwarts para determinar si hemos permitido que se le conceda demasiado poder. Un silencio atónito llenó la habitación durante los siguientes minutos, sin importar el número de bocas que se abrían y cerraban mientras sus dueños trataban de pensar en algo que decir. Lo que propones es un trabajo de meses, sino de años, jadeó Marius. Sí. Lo es. Pero ¿no te sentirías mejor sabiendo que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos se sienten seguros aquí en Hogwarts?
¿No te sentirías mejor sabiendo que el director no tiene el poder de hacer lo que quiera en nombre de Merlín, siempre que pueda justificarlo diciendo que es por el bien educativo superior del estudiante? Replicó Augusta. Poco a poco, aparecieron más y más asentimientos alrededor de la mesa. Entonces, sometamos a votación la propuesta de Madame Longbottom, ¿de acuerdo? Dijo Lucius. Todos los que estén a favor de examinar las normas y reglamentos que rigen el poder del director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, que levanten la mano. Una a una todas las manos se fueron levantando hasta que, muy a regañadientes, el último, el Pias Doge, también levantó la suya. La moción está aprobada, declaró Lucius. Señora Longbottom, le dejo a usted que reúna a su comité y comience este trabajo. Esperaremos informes de progreso mensuales. Si no hay otros asuntos, gracias a todos por asistir. 2:10 p.m. Domingo, 5 de marzo de 1995. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sirius. No sabía que venías hoy. ¿Qué haces aquí? Exclamó Harry mientras abría la puerta de sus aposentos. El viejo merodeador le sonrió. ¿No puede un padrino venir a ver a su ahijado de vez en cuando? Supongo que sí, respondió Harry, aunque nunca lo había pensado realmente. En realidad, Harry todavía se estaba acostumbrando a la idea de tener un padrino, y mucho menos una persona, un adulto nada menos, que estuviera interesado en él y quisiera voluntariamente pasar tiempo con él. Bueno, ¿no me vas a invitar a entrar? Preguntó Sirius. Por supuesto, respondió Harry rápidamente, abriendo la puerta de par en par. ¿Cómo has estado, Harry? Preguntó Sirius mientras le daba un breve abrazo. Bien, respondió Harry automáticamente. Los ojos grises de Sirius lo miraron fijamente. ¿En serio? Porque el otro día me visitó Amelia Bones y pensó que te vendría bien hablar con alguien, dijo Sirius. Harry apartó la mirada. Madame Bones y sus amigos habían tenido una larga charla sobre todo lo que había estado pasando con el torneo y, aunque había ocultado mucho de lo que pensaba, supuso que al jefe de la policía mágica no le habría costado mucho entender las vibraciones que proyectaba. Al mirar atrás, vio que Sirius lo observaba atentamente, evidentemente esperando una respuesta a su pregunta. Al final, la única forma que Harry supo responder fue encogerse de hombros, así que eso hizo. ¿Cómo han ido tus clases? Preguntó Sirius. Harry apreció el evidente cambio de tema y lo aceptó con avidez. De acuerdo. Bien, creo, respondió. El profesor Flitwick me ha estado presionando mucho. Dice que ya domino todos los hechizos de encantamientos de primer año y ha empezado a enseñarme una mezcla de hechizos de segundo y tercer año. No he llegado tan lejos en transformaciones, pero casi. Al menos, eso creo. Madame Walker dice que soy bueno con pociones, sea lo que sea que eso signifique. Y todo lo demás parece ir bien. Genial, Harry, dijo Sirius radiante. A este paso, pronto alcanzarás a tus compañeros de curso. Eso fue dolorosamente cercano a lo que había estado enfrentando durante la última semana. Estoy trabajando en mi proyecto de fin de curso sobre runas antiguas, dijo Harry, buscando desesperadamente algo que decir para evadirse del otro tema. ¿Te gustaría verlo? Me encantaría, exclamó Sirius. Sabes, continuó mientras Harry lo conducía a su taller, yo cursé runas antiguas cuando llegué aquí. Era interesante, pero no era lo mío. Remus, bueno, le encantaban esas cosas. A Lily también. Creo que estaba entre sus 3 asignaturas favoritas, junto con pociones y encantamientos. Harry condujo a su padrino hasta el banco de trabajo en el centro de la habitación y le permitió al hombre la oportunidad de revisarlo todo antes de comenzar a explicarle lo que estaba haciendo. El banco de trabajo era un caos de trozos de madera, hojas de papel y herramientas. Justo en el centro había un gran trozo de pino, de 1 metro de largo por la mitad de ancho. Dibujadas a lápiz, había una serie de líneas, cada una correspondiente al lugar donde se le colocaría un trozo de madera. ¿Cuál es exactamente el proyecto que te han encomendado? Preguntó Sirius. Dado que se supone que me presionan para que alcance a los de mi edad, el profesor Balbucio quiere que cree una forma única de usar un mínimo de 5 conjuntos rúnicos diferentes, todos tallados en un material de mi elección, explicó Harry. Está bien, dijo Sirius lentamente, mientras sus ojos recorrían la mesa. Supongo que estas son las matrices que vas a usar, continuó, señalando una hoja de papel al costado del banco. Sí, respondió Harry. Veamos, dijo Sirius, tomando la hoja y empezando a examinarla con los ojos entrecerrados, girando la cabeza a un lado y a otro. Estas 4 son runas que cambian de color.
Amarillo, verde, azul y rojo. Harry asintió con una sonrisa. Al ver eso, Sirius se giró para observar a los demás. Creo que estas dos son para velocidad. ¿Rápido y lento? Preguntó. Ante la sonrisa de Harry, continuó. Esa es una runa de cancelación. Pero las dos últimas. No, ni idea. Me costó un poco buscarlas y acertarlas, admitió Harry. Señaló cada matriz rúnica mientras se las explicaba a su padrino. Esta hace brillar un objeto. Y esta duplica objetos. Si un objeto lo toca, se crea una copia, dándote dos. Sirius asintió. Como el amuleto Gemino. Harry lo miró con la cabeza ladeada. Hace lo mismo. Duplica objetos, explicó Sirius. ¿Cómo vas a usar exactamente todas estas matrices? Harry le sonrió. Estoy haciendo un juego, supongo. Aquí comenzó a tomar trozos de madera del banco y a colocarlos de manera que quedarán apoyados uno contra el otro sobre las líneas dibujadas a lápiz en la gran pieza de pino en el centro del banco. Verás, uniré estas piezas así y añadiré laterales y una tapa de plástico transparente, dejando una pequeña abertura arriba y abajo, explicó. Las matrices rúnicas estarán talladas en la madera a lo largo del laberinto. Luego, se coloca una bola en la parte superior y se mueve la caja de lado a lado para que vaya a donde se desee. El objetivo es que salga por abajo. La utilidad de las matrices es que estarán talladas en la madera a lo largo del laberinto para que la bola pueda pasar por encima en su recorrido. El asentimiento de Sirius comenzó lento antes de aumentar rápidamente en ritmo, coincidiendo con la creciente sonrisa en su rostro. Y la pelota cambiará dependiendo de qué matrices toque. Exclamó comprendiendo. Exacto. Asintió Harry. Pondré la runa que hace brillar la bola cerca de la cima para que puedas jugar incluso en la oscuridad y distribuir las demás, cambio de color, aumento o disminución de velocidad y duplicación, por todo el laberinto. Y justo antes del agujero por donde sale la bola, pondré el encantamiento cancelador para que la bola salga igual que entró. Eso es increíble, Harry. ¿Se te ocurrió todo solo? Preguntó Sirius. Sí, es todo mío, respondió. Podrías vender algo así fácilmente, dijo Sirius con entusiasmo. Los niños lo comprarían en un instante. Merlín, los adultos lo comprarían. Por no hablar de gente como el profesor Balbucio, que podría usarlo para enseñar matrices rúnicas. Harry parpadeó ante el entusiasmo de su padrino. ¿De verdad lo crees? Preguntó. Lo sé, afirmó Sirius con énfasis. Bueno, supongo que es algo en lo que pensar, respondió Harry. Suponiendo que funcione como me lo imagino. Lo hará, dijo Sirius con seguridad. Y cuando lo haga, te ayudaré a promocionarlo, si quieres. Incluso te apoyaría económicamente, si lo necesitas. No es que lo hagas. Los Potter eran ricos, probablemente tengas un montón de oro en tu bóveda sin hacer nada. Harry se quedó paralizado. El entusiasmo de Sirius lo impactó profundamente. Este hombre era su padrino. Aparecía inesperadamente en el castillo solo para verlo, para escucharlo si necesitaba hablar, y al mismo tiempo, no le importaba pasar tiempo sin hablar si eso era lo que Harry necesitaba. Y en todas sus decisiones sobre qué hacer el año siguiente y los siguientes, Harry nunca había pensado en su padrino. Daphne, Hermione, Neville y Susan, sí, pero Sirius, no. Sirius empezó nervioso, agarrando uno de los taburetes y dejándose caer en él. ¿Podemos hablar de algo? Al instante, Sirius pasó de su excitado estado de cachorro a algo mucho más, bueno, serio. Él también agarró un taburete y se sentó frente a Harry. Claro, cachorro. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Cuánto sabes de cómo ha sido mi vida? Preguntó Harry nervioso. Aquí en el castillo Y. ¿Y antes? Sé un poco y he adivinado un poco más, respondió Sirius. ¿Qué tal si me dices con qué te sientes cómodo? Harry asintió. Mi vida en Private Drive no era genial. Me he dejado la piel trabajando para mis parientes desde que aprendí a caminar. Y entonces el tío Vernon me obligó a empezar a trabajar en Keatings a los 11 años. Terry y los demás hicieron lo que pudieron por mí. Me enseñaron carpintería y se portaron fatal conmigo cuando el tío Vernon estaba cerca. Me dijeron que creían que si no lo hacían, Vernon me buscaría otro trabajo, un lugar donde sería mucho peor para mí. Sí, le dieron todo el sueldo al tío Vernon, pero me dieron algo aún más valioso. Las habilidades que necesitaría para ganarme la vida lejos de los Dursley. Y cuando me fui, me dieron estas herramientas y esta madera. Por eso aproveché la oportunidad de irme de Private Drive cuando me la ofrecieron, explicó Harry.
Sabía que no era la mejor opción, pero un año atrapado en este torneo a cambio de mi emancipación, mi libertad, me pareció un trato brillante. Por no hablar de poder aprender magia y hacer nuevos amigos lejos de mi primo. Pero aquí no ha sido tan bueno. Sí, he estado aprendiendo magia. Pero la intolerancia que he encontrado, solo por quienes son los padres de alguien, es ridícula. O por las habilidades de alguien, como mi habilidad para hablar con serpientes. Es completamente inofensivo, y aún así, todo el país parece pensar que soy un psicópata peligroso destinado a matarlos a todos. Solo hay unas pocas personas aquí que lo han ignorado y han querido ser mis amigos. Y luego está toda la basura que ha estado pasando con este torneo, continuó. Enfrentar a niños contra dragones. Arrojar a la gente al fondo de un lago en pleno invierno. Hacer que el nombre de alguien salga de una copa que lo ata mágicamente a un contrato mortal. Es todo ridículo. Y todo perfectamente legal, muchas gracias, gracias a unas leyes arcaicas que el resto del mundo desechó hace siglos. Lo has pasado muy mal, dijo Sirius en voz baja, extendiendo la mano para consolarlo y colocándola sobre el hombro de Harry después de que terminó de despotricar. Lo sé, respondió, aún agitado por las emociones que lo habían desbordado. Lo sé y por eso envié una carta la semana pasada. ¿Una carta? Preguntó Sirius. Harry asintió. Sí. Le envié una carta a Charlie Weasley. Trabaja en la Reserva de Dragones de Rumanía. Me invitaron a trabajar allí como consultor. Al parecer, poder hablar con serpientes, dragones y otros reptiles es muy importante en otras partes del mundo. De hecho, no fueron los únicos que me ofrecieron trabajo. Todas las reservas de dragones del mundo me enviaron una invitación después de la primera prueba. Eso es bueno, Harry, dijo Sirius vacilante. Me alegra que al menos haya alguien que vea el valor de tus habilidades. Sí. Sí. Por eso le envié la carta a Charlie, respondió Harry. ¿Qué decías en esta carta? Preguntó Sirius con cuidado. Le pregunté sobre la oferta de trabajo, respondió Harry. Exactamente qué implicaría y qué posibilidades habría de que pudiera continuar mi formación mágica allí si aceptaba un trabajo con ellos. La mandíbula de Sirius cayó y parpadeó con fuerza hacia Harry. ¿Dejarías Gran Bretaña? Preguntó finalmente. Harry asintió lentamente. Aparte de ti, Daphne, Neville, Hermine y Susan, no hay nadie más a quien echaría de menos. Ah, y quizás al profesor Flitwick. ¿Pero qué pasa con Hogwarts? Preguntó Sirius. No soy estudiante, respondió Harry. Y, francamente, después de ver lo que el director se sale con la suya, no quiero serlo. Harry observó a Sirius procesar estas revelaciones. Podía ver que era algo muy importante para él y algo que le costaba aceptar. Si esto es lo que te hará feliz, dijo finalmente Sirius, entonces te apoyo al 100%. ¿De en serio? Preguntó Harry. En serio. Solo quiero que seas feliz, Harry. Y si eso significa mudarnos a otro sitio, pues que así sea, respondió Sirius. Mientras sigamos en contacto y pueda ir a visitarte, todo estará bien. Harry se lanzó desde su taburete para abrazar a su padrino. Gracias, murmuró en el cuello de Sirius. Cuando quieras, chaval, respondió Sirius. Ahora, si existe la posibilidad de que te vayas algún día, será mejor que empiece a compensar las 13 navidades y cumpleaños que me he perdido. Harry se apartó y miró al hombre con curiosidad. Pero antes de que pudiera preguntar nada, Sirius sacó un pequeño paquete de su bolsillo, lo agrandó con un toque de varita y se lo entregó. Pero no es mi cumpleaños. Protestó Harry. Ni tampoco Navidad. Ya lo sé, respondió Sirius, empujando a Harry con el regalo hasta que lo tomó. ¿Acaso un padrino no puede hacerle algo bonito a su ahijado sin que sea un día especial? Vi esto y pensé en ti. Así que, aquí estás. Está bien, gracias, dijo Harry. Como hacía con sus regalos de Navidad, Harry se aseguró de abrirlos con cuidado. Cuando el papel por fin se cayó, encontró un libro. Consejos y trucos mágicos de carpintería. Sus ojos se abrieron de par en par y miró a Sirius con una enorme sonrisa antes de volver rápidamente a fijar la vista en el libro. Hojeándolo, encontró una variedad de hechizos y amuletos para trabajar la madera. Había algunos para transformar un bloque de madera en tablones, otros para hacer agujeros en la madera, algunos para transformar un tipo de madera en otro, e incluso un montón de hechizos diseñados para moldear la madera en diferentes formas y patrones. ¡Guau, Sirius! Esto es genial. Muchas gracias. Exclamó Harry. Me alegra que te guste, respondió Sirius. ¿Qué te parece si probamos algunos?
En respuesta, Harry corrió a través de la habitación y agarró un puñado de recortes de uno de los contenedores de la esquina. 7:35 AM. Jueves, 9 de marzo de 1995. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Un tirón inesperado hizo que Harry se aferrara al mango de su escoba, con los nudillos casi blancos por el agarre mortal que había recibido. Una vez que la escoba se estabilizó y su ritmo cardíaco se normalizó, la soltó muy lentamente. Por unos instantes, sus manos flotaron justo encima de la madera, probando cómo flotaba la escoba, guiada solo por las rodillas. Cuando se sintió cómodo, levantó las manos y se enderezó. Por suerte, no había habido mucho viento esa mañana y lo que había sido era ligero, apenas lo suficiente como para que la escoba se balanceara. La sacudida inesperada que acababa de experimentar había sido, en realidad, la primera ráfaga de viento más fuerte que había sentido. Lo cual fue una suerte. Parecía que había elegido la mañana perfecta para esta actividad en particular. Desde que llegó a Hogwarts, apenas se había tomado el tiempo de volar su Nimbus, algo de lo que ahora se arrepentía. Estar allí arriba, en paz y calma, era increíblemente relajante. No había nadie que lo molestara. Podía simplemente volar sin ninguna preocupación. Sospechaba que Edwig se habría unido a él si no hubiera estado entregando una carta, lo cual habría sido una ventaja. Era otra persona con la que no había pasado tanto tiempo como debería últimamente. No es que estuviera volando en ese momento. Eso frustraría el propósito de su vuelo matutino. No, lo que Harry hacía era flotar sobre Hogwarts, ligeramente al oeste del castillo, desde donde podía ver no solo el magnífico colegio, sino también gran parte de sus terrenos, incluyendo el lago y el bosque prohibido. Y pegada a su escoba con un encantamiento convenientemente llamado encantamiento de adherencia, había una tabla con una hoja de papel encima. Actualmente, el boceto del campus de Hogwarts en el que estaba trabajando estaba casi terminado. Había un par de zonas que quería retocar, como la torre de astronomía, la torre del reloj y la torre de Ravenclaw, pero estaba más centrado en tomar notas sobre los colores que el sol naciente proyectaba sobre la escena. Sabiendo que era muy probable que le quedaran menos de 2 meses de estancia allí, Harry quería algo que le recordara a Hogwarts y pensó que una pintura sería perfecta. Pero pintar desde tan alto era imposible, por eso el boceto que estaba haciendo preparaba para la próxima pintura. La verdad, al pensarlo, Harry se dio cuenta de que no tenía que quedarse allí y convertirse en estudiante de tiempo completo el año siguiente, lo que le había quitado bastante tensión. Aunque no estaba seguro de qué iba a pasar. Sí, había enviado una carta a Rumanía, pero era para preguntar sobre la posibilidad de estudiar allí además de su trabajo de consultor con los dragones. Sin embargo, no había garantía de que aceptaran, independientemente de lo que le hubiera indicado a Sirius. Lo bueno era que no eran la única reserva de dragones del mundo que le había ofrecido trabajo. Y, si ninguno de ellos estaba dispuesto a que estudiara junto con un trabajo con ellos, siempre existían otras escuelas de magia o incluso tutores. La idea de tutores hizo que Harry mirara rápidamente la hora. Tenía clase de pociones con Madame Walker esa mañana y no sería bueno llegar tarde. Aunque había aprendido muchísimo con ella, era muy meticulosa con los detalles, y eso incluía la puntualidad. Decidiendo que era mejor prevenir que curar, Harry metió su lápiz en su bolsillo, agarró correctamente su Nimbus, inclinó su cuerpo hacia abajo y aceleró. 8:10 AM. Miércoles, 22 de marzo de 1995. El Gran Comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Las lechuzas postales ya habían llegado, entregado sus cartas y paquetes y se habían marchado y el salón había regresado a sus conversaciones cotidianas en las 4 mesas de las casas e incluso en la mesa del personal cuando una última y cansada lechuza apareció a través de la ventana especial para lechuzas postales escondida en lo alto de las vigas del gran salón. Esta lechuza, una hermosa lechuza blanca como la nieve, no se había visto en Hogwarts desde hacía varias semanas. Voló lentamente sobre las mesas antes de avistar la cabeza oscura y despeinada del chico que buscaba. Entonces, con un último giro y un gran aleteo, se posó sobre la mesa frente a su amo. «Edwig», exclamó Harry. Con un ligero temblor, Edwig se enderezó y levantó una pierna. Al instante, las manos de Harry estaban allí, desatando la carta que había traído. «Estás agotada, niña», dijo Harry, descartando el sobre para acariciar sus plumas. Edwig se inclinó apreciativamente ante su tacto e incluso se frotó la cabeza contra su mano. Acercando su copa a la lechuza, Harry la llenó de agua antes de señalarla. «Bebe, Edwig, te lo has ganado», dijo. «Y come todo lo que quieras».
Edwin ululó suavemente antes de hundir el pico en la copa. Una vez saciada, centró su atención en la salchicha y el tocino que Harry le estaba sirviendo en el plato. Parece agotada, comentó Daphne junto a Harry. Harry le dirigió una rápida mirada antes de volver a acariciar a Edwin. Sí, ha tenido un largo vuelo, respondió. ¿Dónde estaba? Preguntó Daphne. Harry notó la curiosidad en sus ojos azules mientras miraba fijamente a Harry, a Edwin y a la carta que yacía sobre la mesa, entre ellos. De repente, dejó escapar un grito ahogado que atrajo la atención de quienes los rodeaban en la mesa de la casa Slytherin. Harry siguió su mirada hasta el sobre y abrió los ojos de par en par al comprender que había llamado su atención. En su prisa por tirar el sobre y ver cómo estaba Edwin, no se había fijado en cómo lo había tirado. De hecho, había quedado boca abajo con el sello hacia arriba, visible para todos. Un sello con la forma de una garra de dragón estilizada con una R estilizada en el centro. Eso es del santuario del dragón rumano. Dijo Daphne. ¿Para qué te escriben? Harry recorrió la mesa con la mirada. La declaración de Daphne solo había aumentado el interés que su jadeo inicial había suscitado. Ahí es donde está Ramaran, respondió Harry, pensando con rapidez. Seguro que solo me están informando de cómo está. Sin embargo, Daphne pareció darse cuenta de su mentira. Entonces, ¿por qué no usaron su propia lechuza para enviarte una carta? Preguntó. Entrecerró los ojos y fijó sus brillantes ojos cerúleos en los esmeralda de él. Les escribiste primero. ¿Por qué? Harry sabía que este día llegaría. En realidad, llevaba semanas intentando reunir las palabras y el coraje para tener esta conversación, no solo con Daphne, sino con todos sus amigos de Hogwarts. Por desgracia, nunca llegó. O no había sido el momento adecuado o simplemente se había acobardado. En cualquier caso, parecía que ya no podía posponerlo. No aquí, Dap, susurró. Daphne entrecerró aún más los ojos al mirarlo antes de levantarse bruscamente y arrastrar a Harry con ella. Se agachó, recogió la carta y la guardó en uno de los bolsillos de su túnica. Edwin parece agotada, Harry. Creo que deberías llevarla a la lechucería, dijo. Harry solo pudo asentir. Negarse, lo sabía, no era una opción. Y al menos allí, estarían solos y por fin podría explicarle las cosas. Solo esperaba que no lo tirara por la ventana después de contarle su decisión. 8:40 am. Miércoles, 22 de marzo de 1995. La lechucería, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Bien, Potter. Habla. Daphne solo le había dado a Harry el tiempo suficiente para asegurarse de que Edwin descansara cómodamente en la percha más cercana antes de agarrarlo del brazo y girarlo. Ahora estaba allí, con los brazos cruzados, golpeando el suelo con un pie, con una mirada dura y expectante. Harry tuvo que contenerse e intentar encontrar el refugio más cercano para esconderse. ¿Qué quieres saber? Preguntó, tratando de ganar tiempo. ¿Sabes lo que quiero, Potter?, replicó ella. No hay nadie aquí y nadie puede oírnos. Así que empieza a hablar. ¿Por qué le escribes al santuario del dragón rumano? Harry suspiró y abrió la boca para responder, pero Daphne, aparentemente, no confiaba en que no mintiera. Háblame, Harry dijo, suavizándose un poco. Tu forma de actuar en el gran comedor dejó claro que no se trataba de ese colacuerno húngaro. En realidad, Daphne, lo fue. En cierto modo, respondió Harry, y sabía exactamente cómo empezar a contarle lo que había estado posponiendo durante tanto tiempo. Ella ladeó la cabeza y le hizo un gesto para que continuara. ¿Recuerdas cómo me sentí después de la primera prueba? ¿Cómo reaccionaron todos aquí en Gran Bretaña al descubrir que hablaba Parcel? Preguntó. Lo recuerdo, hizo una mueca. Seguí recibiendo cartas desagradables y quejas durante una semana después, declaró Harry. Todos me acusaban de ser el próximo señor oscuro. No todos, Harry le recordó Daphne. Susan, Granger, Longbottom y yo no creíamos ni creemos eso. Y hay otros en las mazmorras que tampoco lo creen, aunque no lo digan abiertamente. Tienes razón, Dap, tú y los demás siempre me han apoyado y nunca han pensado mal de mí porque hablo otro idioma, asintió Harry. Y había algunos otros que estaban muy interesados en mis habilidades y en lo útiles que podrían ser. Una expresión de comprensión se dibujó en el rostro de Daphne. Lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó la carta de Harry. Las reservas de dragones, susurró, recordando con claridad esos casi 4 meses. Todos les ofrecieron trabajo. Harry asintió. Lo hicieron. Pero eso es para después de que termines tus estudios, Harry, ¿no? No es para ahora, dijo, medio cuestionando. ¿Sí?
respondió Harry, pero el temblor en su voz obviamente le dijo a Daphne todo lo que necesitaba saber. Bajó la cabeza y se quedó mirando fijamente el sobre que tenía en las manos y que iba dando vueltas lentamente una y otra vez. ¿Les preguntaste si podías trabajar allí y terminar tus estudios al mismo tiempo, no? Susurró. Sí. Sus ojos se movieron hacia arriba y Harry notó que parecían más brillantes, casi como si brillaran. ¿Por qué, Harry? Pensé que te gustaba estar aquí. Que estabas encajando y encontrando tu lugar en el mundo mágico, en el castillo, dijo ella. En cierto modo, sí lo soy, respondió Harry, pero en muchos otros sentidos, no. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella. ¿Sabes cómo ha sido la vida entre nosotros dos, Dab? Dijo Harry, intentando con todas sus fuerzas resistir la tentación de empezar a caminar de un lado a otro. Nos ha costado mucho trabajo comprender las diferentes culturas de las que venimos. ¿Recuerdas el fiasco del baile de Navidad? Cuando ella asintió, él continuó. Tu opinión fue la única que me importó esa noche, y sabes cómo reaccionaste, lo que pensaste. Y eso también se reflejó en la reacción del resto de Hogwarts. Por no hablar de los artículos que salieron en el periódico. Llevo casi 5 meses de vuelta en el mundo mágico, y cuántos artículos se han escrito sobre mí, mi extraña forma muggle de hacer las cosas y lo inapropiadas y repugnantes que son. Demasiados, respondió Daphne en voz baja. Pero no es solo eso, Dab, continuó Harry. Simplemente no entiendo el mundo mágico. Todos me han dicho que esta es la mejor escuela de magia del mundo y, además, la más segura. Pero ¿recuerdas las historias que tú y los demás me contaron sobre cómo has sido aquí durante tu época de estudiante? Profesores muertos. Estudiantes que desaparecen para no volver a saber de ellos. Serpientes gigantes rojizas vagando por los pasillos que pueden matarte con una sola mirada. Demonios chupadores de almas y está bien, Harry, lo entiendo, dijo Daphne, casi con dureza. Pero Harry no había terminado. Y ahora está este maldito torneo de los 3 magos donde pueden involucrar a gente desprevenida que ni siquiera está en el castillo cuando se eligen los campeones. Podría haber pasado por alto mucho de eso. De verdad, podría. Pero cuando te arrojan a ti, a Hermione y a los demás al fondo de un lago sin siquiera preguntarles a ninguno de ustedes ni a sus padres si estaba bien, y el director se sale con la suya porque hay leyes que lo permiten. Ante esto, Harry simplemente tuvo que sacudir la cabeza. Fue demasiado, Daphne. Demasiado. No me veo quedándome en Hogwarts si las cosas están así, concluyó. ¿Pero qué hay de nosotros? Susan, Hermione, Neville. ¿Y yo qué? Preguntó Daphne. Creía que éramos tus amigos. Harry dio un paso adelante rápidamente, capturando ambas manos de ella entre las suyas, con el sobre aplastado entre ellas. Lo eres. Lo eres. Son los primeros amigos de verdad que he tenido, le dijo Harry. Entonces, ¿por qué quieres dejarnos? Preguntó Daphne casi con voz quejumbrosa. No, respondió Harry rápidamente. De verdad que no. Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado. Es que no me siento seguro aquí. Y por muy geniales que sean ustedes 4, no le resten importancia a lo malo. Y este fue tu boleto de salida, suspiró Daphne, levantando las manos para que el sobre fuera más visible. Sí, respondió Harry. Pero es solo una posibilidad. No sé si ya se han puesto de acuerdo. Daphne volvió a mirar el sobre y le dedicó una pequeña sonrisa. Entonces, averigüémoslo. Harry tomó el sobre y jaló a Daphne para que estuviera a su lado y pudiera leer la carta al mismo tiempo. Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo los gruesos trozos de pergamino antes de desdoblarlos. Estimado señor Potter, gracias por su carta dirigida a nosotros. Su idea de continuar su educación hasta completarla mientras era empleado del santuario de dragones rumano fue muy inesperada, ya que no esperábamos que estuviera dispuesto a trabajar en una reserva de dragones hasta que completara su educación al nivel Newt. Aunque nunca hemos empleado en el santuario a una bruja o mago que requiera formación simultánea, con la excepción de quienes cursan el dominio de criaturas mágicas, sus habilidades únicas nos permiten renunciar a nuestras prácticas habituales. Contar con un hablante de Parcel en nuestro equipo será de enorme beneficio para nuestro trabajo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Lamentablemente, no estamos preparados para educar a un mago no cualificado por nuestra cuenta. Sabiendo esto, y también sabiendo que todas las reservas de dragones del mundo buscan su empleo, me he puesto en contacto con mis colegas y hemos presentado una contraoferta para su consideración. Si acepta trabajar con nosotros, completará su formación en cada una de las materias que solicitó mediante tutores hasta el nivel éxtasis.
Además, deberá recibir clases de rumano, suajili, mongol y español, los idiomas principales de cada una de las reservas de dragones del mundo. Recibirás un pequeño estipendio de 50 galeones al mes, más alojamiento, comidas, gastos de viaje y, por supuesto, tu educación. A cambio, serás un consultor de guardia al que cualquiera de las 5 reservas de dragones del mundo podrá recurrir cuando surja un problema, ya sea real o potencial, con cualquiera de sus dragones, o con cualquiera de los dragones que aún se encuentren en libertad. Deberás residir en cada una de las reservas de dragones de forma rotativa mensual. Este contrato permanecerá vigente durante toda tu formación hasta que obtengas tu éxtasis, más un año adicional de empleo con nosotros. Si deseas continuar tu maestría en criaturas mágicas, estaremos encantados de adaptarnos a tus necesidades. Esperamos que este acuerdo le resulte aceptable. No podemos dejar de expresar los beneficios que nos brinda contar con alguien con sus habilidades como consultor de guardia para las reservas de dragones del mundo, y esperamos con entusiasmo que acepte nuestros términos. Esperamos tu lechuza con tu decisión. Alexander Bellios, cuidador principal de dragones del Santuario de Dragones de Rumanía en nombre de el Santuario del Dragón Rumano. La Reserva del Dragón de Australasia. La Reserva Azteca de Dragones. El Santuario Draconiano de Tanzania. El Parque del Dragón de Mongolia. Harry leyó la carta una vez, parpadeó con fuerza y tuvo que volver atrás y leerla de nuevo. «Guau, Harry. ¿Eso era lo que esperabas?», preguntó Daphne. Harry negó con la cabeza, con los ojos todavía pegados al pergamino. Lo único que pregunté fue si podría continuar mi educación si venía a trabajar para ellos ahora, explicó. Eso, dijo Daphne, golpeando el pergamino en la mano de Harry, es mucho más que simplemente aprender mientras se trabaja. Lo sé, respondió Harry. Me están ofreciendo trabajo con todos los tutores que necesito, hasta los éxtasis y más allá. Un año más, añadió Daphne. Eso es mucho tiempo, Harry. Harry la miró. ¿Qué? ¿6 años? ¿7? 7 como mucho, probablemente solo 5 o 6, respondió Daphne. Quieren un mínimo de un año más después de terminar los éxtasis, lo que suele llevar 7 años, pero después de tu año aquí, ya habrás terminado el primero y un poco en el segundo, por cómo has estado aprendiendo. Es mucho tiempo para estar atado a un contrato, señaló Harry. Sí, pero piensa en lo que aprenderás. Además, con todos los viajes que podrás hacer, respondió Daphne. Y te apuesto lo que sea a que no te limitarás solo a las reservas. Además, acabarás yendo a cualquier lugar donde haya dragones salvajes. Harry la miró con interés. Ahora que lo mencionaba, recordó haber leído que aún había zonas del mundo donde vagaban dragones salvajes, por ejemplo, en Gales, donde había dragones verdes galeses comunes, una de las especies más pequeñas de dragones. ¡Ah! Gritó Daphne de repente, levantando las manos. ¿Qué estoy haciendo? No debería estar intentando convencerte. No quiero que te vayas. Si te vas, podrían pasar años antes de que nos volvamos a ver, si es que alguna vez lo hacemos. Harry puso lo que esperaba que fuera una mano tranquilizadora sobre su hombro. Oye, tranquila, Daphne. Acabo de recibir esto. Aún no he decidido ir a ningún sitio. Todo esto es, dijo, recalcando su punto, agitando el pergamino en el aire, una opción. Entonces ella lo miró y Harry vio algo en sus ojos cerúleos que no pudo identificar. Una opción, repitió. Una opción, dijo Harry. Te he dicho por qué no quiero venir aquí e incluso te he explicado por qué no me gusta tanto el mundo mágico. Es una forma de seguir aprendiendo magia mientras hago algo interesante, algo que nadie más podría hacer. Pero lo que no me da margen para continuar con mi educación normal, y eso es algo que aún me gustaría hacer. ¿En serio?, preguntó Daphne, con interés. ¿Por qué querrías hacer eso? Harry no pudo evitar reír. Aunque me encanta aprender magia, he pasado demasiado tiempo en el mundo no mágico como para dejarlo. Y si me esfuerzo, no debería tardar mucho en sacar el bachillerato, lo que significaría que, si quisiera, podría ir a la universidad. ¿Universidad?, repitió Daphne, arrugando la nariz. Supongo que es similar a una maestría o a un aprendizaje. Harry se encogió de hombros, inseguro. Supongo. Me parece bien. ¿Eso significa que planeas dejar atrás el mundo mágico algún día?, preguntó Daphne tímidamente. Dios mío, no, exclamó Harry. Me encanta la magia. Y los duendes me dicen que tengo un buen portafolio que debo gestionar. Sin mencionar que no hay dragones en el mundo no mágico, al menos, no fuera de los libros de fantasía. No, no voy a dejar el mundo mágico.
También quiero continuar mi educación mágica. Ya sea que eso signifique aceptar esta oferta, buscar otra escuela de magia o incluso contratar tutores, continuaré hasta obtener mis timo y mis éxtasis. Quizás incluso intente obtener alguna maestría. En serio, voy a estudiar y aprender durante años, sumando lo mágico y lo no mágico. Solo tengo que encontrar la mejor manera de manejarlo todo. Está bien, Harry. Me alegra que no vayas a abandonar tu herencia, dijo Daphne. Harry le sonrió. Además, todavía hay mucho más en el mundo mágico que quiero pintar, sin mencionar que quiero aprender más sobre runas y combinarlo con mis habilidades de carpintería. Daphne se recostó contra la pared y asintió con la cabeza hacia el pergamino que tenía en la mano. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Por ahora, nada, respondió Harry. Lo pensaré, buscaré otras opiniones y también averiguaré más sobre mis otras opciones. En definitiva, no hay prisa. De todas formas, no puedo irme de aquí hasta que termine la tercera prueba de este maldito torneo. 2:35 p.m. Jueves, 30 de marzo de 1995. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El director Albus Dumbledore estaba recostado en su silla, su mano derecha recorriendo continuamente su larga barba blanca desde la parte inferior del anillo que estaba sobre su pecho y que mantenía su barba en su lugar, hasta la parte inferior del grueso y áspero cabello. Su silla estaba apartada del escritorio, lo que permitía a su ocupante disfrutar de la impresionante vista que se le había otorgado al director de Hogwarts. Desde allí, se podían ver grandes extensiones de terreno, incluyendo una parte del lago Negro. En ese momento, el calamar gigante holgazaneaba, usando sus numerosos tentáculos para impulsarse en una extraña imitación de la brazada de espalda. Más allá se extendía el bosque prohibido, cuyas densas copas impedían ver ninguno de los secretos que guardaba. Y más allá, si uno se fijaba con atención, se podían ver media docena de tejados, único indicio del apacible pueblo de Hogsmeade. Pero aunque Albus miraba en esa dirección, no vio nada. En cambio, contemplaba el año escolar que se le escapaba rápidamente. Este había sido sin duda un año para recordar. Habían pasado muchísimos años desde que Hogwarts había acogido a estudiantes extranjeros. De hecho, fue mucho antes de que Albus llegara al castillo. Los estudiantes y el personal de la Academia de Magia Beaux Batons y el Instituto Durmstrang, aparentemente, habían despreciado el antiguo castillo. Pero Albus había visto sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Estaban impresionados. Y, en realidad, ¿cómo no iban a estarlo? El resurgimiento del torneo de los tres magos no fue idea original de Albus, pero en cuanto lo supo, se lanzó al hipogrifo. Era justo lo que un gran líder del mundo mágico necesitaba para guiar al mundo mágico hacia la paz, la armonía y mejores amistades. Si bien el torneo se había descartado originalmente debido a la alta tasa de lesiones y mortalidad, con las medidas de seguridad adecuadas, esos riesgos se redujeron a la insignificancia. Y no solo se habían fomentado las relaciones internacionales, sino que el torneo de los tres magos había logrado devolver a un niño perdido al mundo mágico. Harry Potter. Tan solo pensar en el niño le traía al anciano mago sentimientos encontrados. Por un lado, el regreso del niño que vivió al mundo mágico le traía una inmensa satisfacción. Se especuló mucho cuando no se presentó en Hogwarts hace 4 años. Una de las preguntas más frecuentes en aquel entonces era si el niño seguía vivo. Y cuando Albus respondió a esa pregunta, afirmando que el niño estaba sano y feliz con sus parientes muggles, el público se indignó al ver que el joven Harry había sido mantenido alejado de ellos. Hubo muchas quejas públicas sobre que sus propias leyes mantenían al joven héroe alejado de su público adorado. Y ahora que estaba aquí en Hogwarts y Albus podía ver al joven en el que se había convertido el hijo de sus viejos amigos, Albus estaba inmensamente complacido y orgulloso. El chico no veía división entre sus compañeros, tratando a todos por igual. Y aunque el joven Harry aún no había ocupado su lugar en Hogwarts ni había sido seleccionado para una de las ilustres casas, había ayudado a superar la brecha entre las casas e incluso había animado a otros a hacer lo mismo. Pero últimamente, la mayor emoción que Albus sentía hacia el chico era la frustración. Harry Potter era el niño que vivió. Era el héroe del mundo mágico y aún no había comenzado a enfrentar su verdadero destino, un destino que parecía reacio a afrontar. En cada una de las pruebas del torneo hasta el momento, el joven Harry se había esforzado por hacer lo mínimo necesario para conservar su magia. Incluso arrojar al que obviamente se había convertido en su mejor amigo en Hogwarts al fondo del lago Negro no lo había motivado en absoluto. Y no era solo que la educación mágica de Harry fuera deficiente. De hecho, por lo que Albus había oído, progresaba notablemente rápido.
Sabiendo lo que hacía, Albus sabía que debía tomar una decisión. ¿Sería mejor contarle a Harry lo que le aguardaba en el futuro? Quizás si lo hacía, el chico se sentiría motivado a esforzarse por cumplir su destino. Claro que, incluso si decidía contarle algo de lo que Albus sabía o sospechaba, la pregunta era, ¿cuánto debía contarle exactamente? Por suerte, aún quedaba la tercera prueba y Albus ya tenía algunos trucos bajo la manga para guiar al chico hacia la dirección que quería. Después de eso, sí, después de eso, se podría tomar una decisión. Albus, ¿has oído las noticias? Volviendo al presente sobresaltado, Albus giró su silla y buscó entre los retratos de antiguos directores que adornaban las paredes al que había hablado. La mirada ansiosa en el rostro de Gladys Fitzmaurice le advirtió que era ella quien lo había llamado. Gladys era una de las informantes más preciadas de Albus, al tanto de todo lo que ocurría en la escuela. Iba de un retrato a otro por toda la escuela, cotilleando sin parar con los habitantes y averiguando lo que los estudiantes pensaban, decían y hacían. Claro que, como con todos los chismes, a menudo era necesario filtrarlos cuidadosamente para descubrir la verdad, pero era un pasatiempo que Albus disfrutaba. ¿Qué noticias serían esas, Gladys? Preguntó Albus. La noticia sobre el chico Potter, respondió Gladys con entusiasmo. Un ceño momentáneo cruzó el rostro de Albus antes de ordenar sus rasgos en una expresión de interés. No. No puedo decir que sepa lo último sobre el joven Harry, dijo. Bueno, parece que le han ofrecido trabajo al chico en las reservas de dragones. Exclamó Gladys. ¿En serio? Respondió Albus. ¿Qué reserva de dragones sería esta? Todos. Respondió ella. ¿Todos ellos? Repitió Albus con incredulidad. En efecto, confirmó Gladys, asintiendo. Por lo que he oído, se han unido para ofrecerle un trabajo viajando entre ellos, usando su habilidad con el parcel. Debo decir que me cuesta creerlo, Gladys. A Harry aún le faltan algunos años para siquiera tomar sus timos y no me imagino que a la reserva de dragones le interese un chico sin entrenamiento, sin importar sus habilidades lingüísticas, comentó Albus. Pero ese es el problema, Albus, respondió Gladys. Le están ofreciendo tutores para que termine su educación mientras trabaja. Albus asintió con la cabeza y su mano una vez más se movió para comenzar a acariciar su barba. ¿Has oído cuál es la respuesta de Harry? Preguntó. Por lo que me dijo Glinda, parece que está interesado. Muy interesado, al parecer, según sus amigos, respondió Gladys. ¿Pero aún no ha firmado nada? Preguntó Albus, inclinándose hacia adelante. Todavía no. Parece que sigue en negociaciones, respondió Gladys. Pero sería un tonto si se negara. ¿Con qué frecuencia surge una oferta como esta? Sé cuánto has estado deseando que el chico Potter estuviera aquí, pero no me lo imagino quedándose. Gracias, Gladys. Si sabes algo más, avísame de inmediato, respondió Albus, despidiendo a su predecesor. Una vez más, Albus giró su silla para mirar por la ventana los terrenos de Hogwarts, sumido en sus pensamientos. Si Harry aceptaba esa oferta, la Gran Bretaña mágica podría perderlo durante años. Y Albus estaba seguro de que lo necesitarían pronto. Hasta el momento, Tom había estado esperando, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara ayuda para lo que quedaba de su antiguo alumno, y las consecuencias eran demasiado desastrosas para contemplarlas. Y aunque estaba muy bien que el joven Harry tuviera algunas aventuras para aprender las lecciones y el temperamento necesarios, alejarse solo del ambiente controlado de Hogwarts era impensable. Si el chico quería aventuras, estaba bien, pero Albus sabía que Hogwarts le ofrecía toda la aventura y el entrenamiento que necesitaba, especialmente con él para guiarlo en el camino. 20:20, hora local. Martes, 11 de abril de 1995. Oficina del jefe cuidador de dragones, Santuario de Dragones de Rumanía. ¿Quería verme, jefe? Preguntó Charlie Weasley, asomando la cabeza por la puerta abierta. Weasley, sí, respondió Alexander Bellios, el jefe cuidador de dragones del Santuario de Dragones de Rumanía. Ante su saludo, Charlie cruzó la habitación desordenada y tomó asiento. En realidad, solo tenía un asiento disponible. El otro, al igual que la mesa extra que ocupaba toda la habitación y la pared superior, estaba lleno de todo tipo de objetos relacionados con dragones. Había mapas del santuario. Montones de carpetas sobre cada dragón del santuario con trozos de pergamino colgando. Informes que detallaban la cantidad de comida que comían los dragones. Bocetos de hábitats. Por no mencionar media docena de dientes de dragón y trozos de cáscara de huevo esparcidos por todas partes. Recibí una carta de ese chico Potter que me recomendaste, comenzó Alexander.
Nunca se andaba con rodeos. De hecho, su brusquedad casi lo llevó a ser despedido más veces de lo que nadie imaginaba. Pero cuando tu trabajo consistía en lidiar con bestias de 20 a 100 veces más grandes y pesadas que tú, ser decisivo te ayudaba a conservar tus extremidades, por no hablar de tu vida. Y Alexander no era el entrenador principal en vano. ¿Harry aceptó? Preguntó Charlie con entusiasmo. Alexander gruñó. Todavía no. ¿Quiere negociar algunos puntos, no? Los ojos de Charlie se dirigieron a la carta que podía ver en el escritorio entre los carnosos brazos de Alexander. No me imagino a Harry queriendo algo escandaloso, dijo Charlie. Parecía un tipo bastante tranquilo cuando lo conocí. Una vez más, Alejandro gruñó. Como conoces al chico, pensé que sería bueno saber tu opinión sobre lo que pide, afirmó Alexander. Solo lo vi un par de veces, le recordó Charlie a su jefe. Sí, pero tienes un montón de hermanos que van a la escuela con él, así que es probable que tengas la mejor información, respondió Alexander. Charlie asintió. No se podía negar. Sin mencionar que era británico y que solo había 3 cuidadores británicos en el santuario. ¿Qué quiere negociar Harry? Preguntó Charlie. Primero, solo quiere estar vinculado por contrato hasta su timo, en lugar de un año después de sus éxtasis como le ofrecíamos, empezó Alexander, tomando la carta y hojeándola. Aunque dice que estaría dispuesto a renegociar después si tanto él como la reserva están interesados en que se quede. Charlie asintió. Entiendo su punto. Eso lo ataría 3 o 4 años, y estoy seguro de que podríamos darle suficiente experiencia para que renuncie. Alexander no respondió a eso, sino que enumeró el siguiente punto. También dice que necesita tiempo para completar sus exámenes de nivel avanzado por correspondencia, aunque está dispuesto a pagar esa parte de su educación él mismo. Alexander miró entonces al mago británico. ¿Qué demonios son los niveles avanzados? A Charlie le tomó un par de segundos recordar dónde había escuchado ese término antes. Creo que tiene algo que ver con el sistema educativo Muggle británico, respondió Charlie con evasivas. Recuerdo que mi padre, el jefe del departamento de artefactos Muggles del Ministerio Británico, mencionó algo sobre ellos una vez. Una vez más Alexander gruñó. El resto son los gastos habituales. Sueldo, vacaciones, ese tipo de cosas, dijo Alexander. Pero lo que quiero saber es, ¿merece la pena el chico? Todos los jugadores de la reserva van a gastar un dineral en él, con su educación, trasladores por todo el mundo y demás. Y ninguno de los jugadores de la reserva tiene mucho oro de sobra. Sí, podríamos justificarlo con un contrato mínimo de 7 años, pero por solo 4 o así. Mira, jefe, creo que Harry lo vale, dijo Charlie. Ya te conté cómo eran los dragones cuando estaba con él. Los 4 clamaban por su atención y tuvimos que hacerlo bajar a los corrales 2 veces para que pudiera resolver las discusiones. Por no hablar de cómo Harry logró calmar a la bola de fuego china después de que la mayoría de sus huevos fueran destruidos en la primera prueba. Y eso después de lo que hizo en su propia prueba del Trimago. Conseguir que Ramarant le diera el huevo de su nido cuando los demás campeones tuvieron que emplearse a fondo para superarlos. Ese es el tipo de persona que necesitamos. Además, ¿cuándo fue la última vez que la reserva tuvo un hablante de Parcel trabajando para ellos? Sabes tan bien como yo lo raros que son, y los ministerios de Australia e India suelen contratarlos para solucionar sus problemas con las serpientes. Si podemos conseguirlo ahora y presentárselo a los dragones del mundo, apuesto a que lo tendremos para toda la vida. Alexander se recostó en su silla, entrecerrando sus ojos castaño oscuro mientras contemplaba el discurso de Charlie. Charlie apenas pudo contenerse ante tal escrutinio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Alexander asintió bruscamente y volvió a inclinarse. Quizás necesite conocer al chico y conocerlo mejor, dijo. Y si parece que vale la pena, entonces aceptaré renegociar con él. La tercera prueba del Triwizard es a finales del mes que viene. Si vas entonces, podrás ver a Harry en acción, sugirió Charlie. No es mala idea, Weasley, dijo Alexander. Quizá lo haga. 10:45 am. Sábado, 16 de abril de 1995. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Albus esperó el tiempo adecuado y luego, justo antes de saber que el golpe estaba a punto de llegar, gritó. Entra, Harry. La puerta de la oficina se abrió y entró un Harry Potter con cara de confusión. A Albus siempre le divertía ver esa expresión en los rostros de sus visitantes. Y no le perjudicó que eso reforzara su reputación de mago poderoso que siempre sabía exactamente qué estaba pasando.
Mientras Harry cruzaba la habitación, Albus tuvo que esforzarse una vez más para no suspirar al ver la capa verde oscuro sobre los pantalones y la camisa gris piedra que Harry llevaba. El chico debería vestir el uniforme negro de Hogwarts, preferiblemente con los detalles en rojo y dorado de Gryffindor. Ojalá eso aún sucediera. Esta reunión debería darle una idea de cuánto trabajo le quedaba por hacer para asegurarse de que así fuera. ¿Cómo estás, muchacho?, preguntó Albus mientras Harry se sentaba frente a su escritorio. ¿Un caramelo de limón? Estoy bien, gracias, director, respondió Harry mientras levantaba una mano en señal de rechazo al cuenco ofrecido. Parece que te has adaptado bien aquí en Hogwarts, comentó Albus. Sí, supongo que sí, respondió Harry. Definitivamente he hecho buenos amigos. Ah, sí, no hay nada más satisfactorio que hacer amigos y estar con ellos, respondió Albus, sus ojos azules brillando con su sonrisa. Harry se limitó a sonreír y Albus supo que se preguntaba por qué le habían pedido que viniera aquí hoy. Como el año se acerca rápidamente a su fin, comenzó Albus, creí que sería prudente hablar contigo sobre cómo ha ido tu educación este año. Tengo aquí un informe de casi todos tus profesores que describe tu progreso hasta ahora. Ante esto, Harry se inclinó hacia adelante en su silla, con el entusiasmo evidente en cada línea de su cuerpo. Según todos los informes, definitivamente te has dedicado a aprender magia como un escarabato al oro, comentó Albus. Lo he disfrutado muchísimo, sonrió Harry. Y los profesores han sido geniales. Sin mencionar la ayuda que me han brindado Daphne, Neville, Hermione y Susan. Sí, esos 4 son estudiantes maravillosos, cada uno igual de brillante en las materias en las que destacan, comentó Albus. Bueno, ¿los repasamos? Ante el ansioso asentimiento de Harry, continuó. Veamos, primero encantamientos. El profesor Flitwick ha escrito un informe muy elogioso sobre tus habilidades, sobre todo porque has estado aprendiendo muchos hechizos tanto con varita como sin ella. Calcula que, para el final de este año escolar, tus conocimientos y habilidades en encantamientos estarán aproximadamente a la mitad del segundo año. Encantamientos es una de mis materias favoritas, dijo Harry. Y el profesor Flitwick es genial. Ahora toca transformaciones, dijo Albus, dejando a un lado un pergamino para coger el siguiente del pequeño montón que tenía delante. La profesora McGonagall está muy satisfecha con tu progreso, lo cual, entre nosotros, es un gran elogio, y estima que estás a un nivel similar al de encantamientos. Esperó hasta que Harry asintió en señal de reconocimiento antes de continuar con el siguiente informe. La profesora Sprout ha indicado que sus conocimientos de herbología son sorprendentemente avanzados a veces. Creo que eso tiene mucho que ver con Neville, admitió Harry. No parece haber nada que no sepa sobre plantas. Albus sonrió ante la confesión de Harry. En cualquier caso, el conocimiento del señor Longbottom te beneficia. Entre lo que te ha transmitido y tu trabajo con la profesora Sprout, ya estás cerca de la mitad del segundo año, con un mes de curso aún por delante. Tu progreso en defensa contra las artes oscuras también es muy satisfactorio. El profesor Moody te ha declarado adecuado, otra de esas declaraciones bastante ambiguas que, en realidad, son un gran elogio, e insiste en que te incorporará al segundo año para finales de curso. Albus dejó ese trozo de pergamino a un lado antes de colocar los 2 siguientes uno al lado del otro. Desafortunadamente, no estás tan avanzado ni en astronomía ni en historia de la magia, dijo, antes de levantar una mano. Por favor, no me malinterpretes, sigues progresando de maravilla. Sin embargo, para el final del año escolar, lo más probable es que apenas hayas terminado el primer año. Harry se encogió de hombros ante esa información. No son mis asignaturas favoritas. Albus asintió, comprendiendo. En cuanto a tu progreso en pociones, no estoy seguro de tu posición respecto a la educación en Hogwarts. Como contrataste a un tutor privado en lugar del profesor Snape, no pude obtener un informe completo sobre tu progreso. Está bien, respondió Harry. La señora Walker dice que está satisfecha con mi progreso y que incluso estoy superando algunas de sus expectativas. Me alegra oír eso, declaró Albus con diplomacia. Ahora pasamos a tus asignaturas optativas. Como recordarás, estas asignaturas no se ofrecen en Hogwarts hasta tercer año, así que cuando comenzaste tu educación en estas asignaturas, solo ibas un poco más de un año por detrás de tus compañeros. Ante un gesto de Harry, Albus colocó 3 trozos de pergamino uno al lado del otro. Por lo que se ve, si sigues al ritmo que has estado trabajando, es muy probable que estés listo para tomar tu examen Timo de runas antiguas, arimancia y cuidado de criaturas mágicas a finales del próximo año, que coincide con la fecha de tus compañeros.
Hermione dice que entonces también podré tomar el timo de estudios Muggles, dijo Harry. No sabía que también estabas estudiando esa materia, Harry, dijo Albus, mirando al chico por encima de sus gafas de media luna. Sí, bueno, Hermione dice que, como no me criaron con magia, podría hacer ese timo ahora, respondió Harry. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de haber leído el libro completo una o dos veces para asegurarme de entender cómo la gente mágica ve a la gente no mágica y el mundo en el que viven. Una excelente sugerencia, afirmó Albus, y el hecho de que tomarás tus distintos timo en momentos diferentes será una ventaja en este caso. Tendrás que concentrarte en muchos menos temas al mismo tiempo. Ahora bien, en cuanto a sus exámenes Owl, me he tomado la libertad de hablar con sus diversos profesores con la excepción de Madame Walker, por supuesto, sobre cuándo podrían estar listos para realizar sus exámenes. Entonces Harry se sentó un poco más derecho y Albus supo que tenía una audiencia absorta. Como ya he mencionado, los profesores Babbling, Vector y Grubbly Plank opinan que no tendrán problemas para prepararse para los exámenes Owl de sus respectivas asignaturas a finales del próximo año. Junto con los estudios Muggles, añadió Harry. En efecto, Harry, junto con estudios Muggles, dijo Albus con una sonrisa. Si estás dispuesto a hacer algo de trabajo extra durante las vacaciones de los próximos 2 años, es razonable pensar que estarás listo para tus timos de transformaciones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras y herbología el año siguiente. Y para tus timos de astronomía e historia de la magia el año siguiente. Eso no suena tan mal, comentó Harry. Bastante notable, de hecho, replicó Albus. Haber completado 11 asignaturas hasta el nivel ordinario de magia en tan solo 4 años es simplemente asombroso y un testimonio del increíble joven que eres. Gracias, señor, respondió Harry, agachando la cabeza. Hogwarts tendrá mucha suerte cuando te unas a ella como estudiante el año que viene, dijo Albus. Respondió Harry sin comprometerse. ¿Tienes alguna pregunta sobre tu educación hasta ahora, Harry? Preguntó Albus. No, señor, respondió. En ese caso, no te entretendré. Aún queda mucho de este hermoso día de primavera para que disfrutes, sonrió Albus. Gracias, señor, respondió Harry levantándose de su silla. Albus lo observó mientras salía de la habitación, cerrando la puerta detrás de él antes de permitirse inclinarse hacia adelante sobre sus codos. Aquella reunión no resultó tan prometedora como él hubiera esperado. Albus había hecho las preguntas adecuadas para que Harry pensara en sus amigos y su futura educación en Hogwarts, y eso le bastó para realizar una ligera investigación de legitimidad. Y nada de lo que vio fue bueno. Parecía que el joven Harry estaba concentrado en la oferta que Gladys le había contado originalmente. Ni siquiera los fuertes sentimientos de Harry hacia un amigo en particular parecían suficientes para retenerlo en Hogwarts, y mucho menos en Gran Bretaña. Albus, sin embargo, se negó a desesperarse y a rendirse. Aún había tiempo. Aún no se habían firmado contratos, lo que le daba la oportunidad de hacer cambiar de opinión a Harry y devolverlo al camino que debía seguir. Era simplemente cuestión de encontrar el camino correcto a partir de ahora.